Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, un gusto verlos de nuevo. Sí, nuevamente yo, Emanuel Zambrana de Pro Propiedades, con un nuevo tema muy interesante a tocar. El día de hoy quiero enseñarles y transmitirles la importancia del tono y del lenguaje corporal que un agente maneja o debe manejar y debe conocer al momento de hacer una presentación de una visita. Partamos de un dato muy interesante, muy curioso. ¿Sabías tú o sabían ustedes que el 90% del total de una comunicación eficiente o efectiva equivalen al tono y lenguaje corporal? El tono y el lenguaje corporal marcan un 45% del total, es decir, el 90%. Las palabras son el saldo, el restante 10%. Es de ahí donde dicen, no interpretaste de manera correcta las palabras o lo que yo quería decir. Es porque justamente lo has dicho en un tono o un lenguaje corporal que han transmitido otra cosa. Las palabras son solamente el 10%. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Qué es lo que más va a influenciar o de qué manera mejor vamos a llegar a un cliente usando el lenguaje y el tono corporal correcto? Para lo cual, el día de hoy traigo algunos tonos corporales que considero que son de vital importancia que tú sepas manejarlos. Estoy seguro que de hecho ya los conoces, ya sabes cómo funcionan. Alguna vez estoy seguro que lo has utilizado, tal vez tratando de convencer a los papás de salir, tratando de convencer al profesor que te suba la nota. Eh, Hay un sinfín tratando de conseguir un empleo, postulándote en una entrevista de trabajo, en fin, etcétera. Hay varios y muchos ejemplos diarios en los cuales uno sin darse cuenta utiliza su tono y lenguaje corporal. El objetivo de este video es que tú agarres conciencia de algunos tonos y lenguajes corporales que tú puedes utilizar para convencer al cliente. Partamos de los tonos. Me gustaría empezar con el tono de seguridad absoluta. Este tono y los que les voy a decir son específicamente vitales para generar el cierre de la venta. En el tono de seguridad absoluta, tu tono adopta, perdón la redundancia, un tono más firme y definitivo, a fin de transmitirle una total comunicación con convicción, perdón, una total convicción en lo que dices en ese momento. ¿Eso qué significa o qué quiere decir? Que lo que tú estás diciendo en ese momento es lo que es. No te estás inventando, no lo estás en ese momento trayendo esa información sin fundamento, por decirlo así. El tono de seguridad absoluta entonces es un tono de voz firme y definitivo. Con eso no significa que te impongas al cliente, no significa que tú alces el tono de voz. ¿Quiere comprar? ¿Está de acuerdo? El tono de voz es un tono firme y definitivo que es, estamos seguros que el departamento es justamente lo que usted estaba buscando. Como puede apreciar, el sol le da de pleno a lo que es la sala, que es lo que usted estaba buscando. O mejor aún, el tono de seguridad absoluta, ¿cómo lo utilizo yo? Pues haciendo el análisis de mercado, el famoso análisis de mercado que tanto les digo y les enseño a hacer. Antes de cualquier visita necesito que ustedes, y ustedes necesitan aprender y hacer el análisis de mercado. Necesitan saber cuánto está el costo metro cuadrado en la zona y hacer el comparativo. ¿Por qué siempre saco eso? Porque realmente es lo que más sirve. Cuando tú utilices un tono de seguridad absoluta indicando o mostrando al cliente, miren, por ejemplo, hablemos de Calacoto. Supongamos que estamos mostrando un departamento donde está el costo metro cuadrado a $1,200 nuevo en la 15 de Calacoto, a una cuadra de la Valliviana o sobre la misma Valliviana, en fin. Nosotros ya debemos saber, y estoy seguro que tú ya sabes, que el costo metro cuadrado en Calacoto está desde los $1,500 hasta los $1,800, tal vez un poco más, nuevo a estrenar. Entonces, tú puedes utilizar ese dato a tu favor.
utilízalo, pero de una manera correcta con el tono adecuado, porque no es lo mismo decir, mire señor, el costo metro cuadrado en la zona es $1,200 y $1,600 y usted está comprando uno. No, como lorito no tiene sentido, por más que tú tengas el dato o sepas cómo funciona, necesitas transmitirlo de la manera más óptima. Entonces, el tono de seguridad absoluta es de la siguiente manera, si lo quieres ver así. Señor Pérez, mire usted, ¿sabía usted, mejor dicho, que el costo metro cuadrado en la zona oscila entre los 1.500 a $1,800 en Calacoto? Entonces, sacan su calculadora, agarran números en el celular. El tamaño del departamento es tal y el costo es tal. Entonces, como puede ver, nosotros le estamos ofreciendo un inmueble o una opción de inversión a $1,200 el metro. ¿Eso qué quiere decir? Que este mismo departamento que usted lo está comprando en $1,200 lo puede revender en $1,500 como mínimo o hasta incluso uno más. O en el peor de los casos, si quiere parecer un propietario razonable, pues lo vendemos en $1,400 el metro, $200 más el metro de lo que usted lo está adquiriendo en este momento. Entonces, como puede apreciar, la inversión es garantizada, es segura, tiene un rédito a futuro que no es a largo plazo, es de manera inmediata, etc. El tono con el que tú le transmitas eso es vital. Entonces, toma nota, ya sabes que el tono de seguridad absoluta debe transmitir 100% de convicción. Y cuando tú transmites 100% de convicción, cuando estás seguro de lo que hablas, cuando conoces lo que muestras, cuando tienes conocimiento en la materia, no hay más donde perderse. Esa es la mejor manera de que tú puedas utilizar y transmitir una seguridad absoluta. Pasemos al siguiente tono, que es el tono de completa sinceridad. El tono de completa sinceridad es un tono tranquilo y suave, confiado y de baja presión. Por ejemplo, miren, voy a ser pero muy sinceros con ustedes. Estando presente se puede apreciar mucho mejor la tonalidad de los cambios de voz, pero te repito, el tono de sinceridad absoluta o completa sinceridad, como lo quieras ver, es un tono tranquilo, suave, confiado y de baja presión, que te da a entender que lo que dices va directo desde el corazón, desde acá, y que eres con él lo más sincero posible. Mire, otro tip, a mí qué me sirve cuando yo estoy en mis presentaciones, pues agarro y le digo de manera directa, con un tono correcto, mire, voy a ser muy sincero con usted. Voy a explicarle y les voy a mostrar y les voy a vender esa propiedad como si se la estuviera vendiendo a un familiar. Eso quiere decir que realmente no busco vender por vender esa propiedad. Mire, la verdad es la siguiente, y nuevamente ya entran mis estrategias del costo metro cuadrado, los beneficios de la zona, la comparación con otras propiedades con similares características pero un precio más alto, etc. El tono de sinceridad absoluta te puedes ayudar con esos tips que te acabo de dar. Miren, la verdad es que yo lo veo como si lo estuviera vendiendo a mi papá. La verdad es que usted me ha transmitido esa confianza y permítame, pero con la misma confianza yo quiero mostrarle el terreno. La verdad es que al decirle que tiene estudio de suelos, que está dentro del color amarillo, o sea, no genera un riesgo en el estudio de suelos, es realmente porque vale la pena esta propiedad. Les soy muy sincero, no se lo estoy vendiendo por vender. Si gusta, podemos ver otras alternativas. Pero créame que si yo pudiera tener la posibilidad de invertir o comprar en esto, también lo haría. Por eso es que le digo que se lo estoy vendiendo como si se lo vendiera a un familiar. No hay pérdida en esta impresión. Ese es el tono de seguridad absoluta. ¿Y cómo bajas ese tono? Es del firme al tranquilo. Mira, este es otro ejemplo. Miren, la verdad es que sí, usted tiene razón. Acá se encuentra un poco distanciada, pero sinceramente hay transporte público en la puerta. Ustedes que cuentan con vehículo privado, pues también se pueden apoyar con el vehículo privado. Y en el caso de que no, pues toman un minibús. Les soy muy sincero, minibuses pasan en todo momento, pero en la mañana o el mediodía son donde hay más aglomeración de gente, donde pasan más minibuses.
pero sí o sí usted tiene minibús en la puerta, eso sí se lo garantizo. Tal cual, ese es otro ejemplo de cómo utilizar el tono de completa sinceridad. Este tono te ayuda mucho a traer del círculo frío al círculo caliente a tu cliente. Te ayuda mucho a fidelizar a tu cliente. ¿Para qué? Cuando tú tienes a tu cliente en el círculo caliente, cuando lo traes del frío al caliente, el cliente reconoce y asume todo lo que tú le dices como verídico, como cierto. ¿Por qué? Porque justamente ya tiene tu confianza. Y tú, la única manera de romper esa confianza es dándole un dato erróneo, un dato incorrecto, mintiéndole. Es por eso que vuelvo a lo mismo. Debes tener un conocimiento pleno de la propiedad, del terreno, del alquiler, del anticrético, del inmueble que estés mostrando. Y es muy sencillo, solamente tómate 5 a 10 minutos antes de cada visita, lee las características, lee la información interna, habla con el consignador, ponte en el lugar del cliente, haz las preguntas correctas, asume qué cosas te va a preguntar tu cliente, etc. 3. Pasamos al hombre razonable. El tercer tono de voz se denomina el tono del hombre razonable. Y este tono de voz también se emplea al principio de la venta, no necesariamente al final. El del hombre razonable es cuando al principio de la venta estás mostrando todos los beneficios de la propiedad versus el costo. O sea, haces caer en cuenta, le haces razonar al cliente que el precio vale lo que se está pidiendo debido a la ubicación, debido a los materiales, debido a la antigüedad, debido a la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas maneras con las cuales ustedes pueden razonar con el cliente. Sí, evidentemente $170,000 es un costo alto, lo reconozco, usted tiene razón, pero alto comparado con qué. Si lo comparamos con el costo metro cuadrado en la zona, como le digo, usted lo está adquiriendo en $1,200 y lo puede revender hasta en 1,500. Entonces, esos $170,000, por más que le parezcan altos, no es caro, que es muy diferente, porque estamos por debajo del costo metro cuadrado en la zona. Eso significa que usted va a poder venderlo por encima de los $170,000, ¿verdad? Eso es el hombre razonable. Cuando tú argumentas y fundamentas o justificas el beneficio o el por qué esa propiedad tiene ese precio. En el tono del hombre razonable, puedes utilizar preguntas como las siguientes. Mire, después de mostrar la propiedad, puedes utilizar preguntas como, ¿es lo que usted estaba buscando? ¿Es justamente la iluminación que usted buscaba en la cocina? ¿Es justamente la cantidad de sol necesaria que usted requería en los cuartos? ¿Es justamente la accesibilidad que usted le permite llegar a todo lugar? ¿Qué es lo que usted estaba buscando? ¿Correcto? Ese tipo de preguntas son las del hombre razonable. Le estás haciendo razonar, estás razonando con él, es lo que buscabas, ¿verdad? Mira, no estamos sobre la avenida principal, pero tienes Trufi acá, minibús acá, el Puma Cataria a 2 cuadras. Entonces, sí tienes transporte, que es lo que estabas buscando, ¿correcto? Es así como puedes utilizar el tema del hombre razonable. Y una de las características más principales del hombre razonable es que debes dejar de lado el precio y debes enfocarte en los beneficios. Dejemos de lado el precio. ¿Qué es lo que busca? ¿Estamos de acuerdo en que no le queda lejos? Si bien estamos adentrándonos la 31 de Achumani, la prolongación de Achumani, estamos realmente a pie, a 5 minutos de un supermercado muy completo como lo es el Hipermax. Estamos de acuerdo que de igual manera los minibuses, como puede apreciar, le dejan acá en la puerta. ¿Está usted de acuerdo entonces de que es un poco adentrado, pero no es lejos? Es así como puedes utilizar también el tono del hombre razonable, es así como puedes hacer razonar a tu cliente de que sí, bueno, sí. O sea, todos van a querer sobre avenida principal, con la parada del Puma, del Trufi, del minibús en la esquina. Todos van a querer en un último piso, con ventanales 360 grados, etcétera. Todos siempre van a querer lo mejor, los clientes. Pero ahí es donde tú, con el tono del hombre razonable, con el fundamento y el conocimiento previo que has tenido, puedes argumentar y razonar con tu cliente y hacerle caer en cuenta que si bien estamos a unas cuadras de la avenida principal, no es lejos,
que tiene transporte en la puerta, que busques lo que él está buscando. ¿Ok? Espero que estos 3 tonos te puedan servir mucho. Son 3 tonos vitales para el cierre y te lanzo un bono o un extra de regalo que te anticipo que es lo que vamos a ver en la charla número 2, continuando con los distintos tonos de voz correctos. Es el tono de secretos o el tono de... Permítame un segundo. Solamente, la verdad, mire, le voy a dar esta información a usted. El departamento se lo puedo rebajar hasta $90,000, es decir, $5,000. Pero esta oferta recién ha salido el día de hoy, recién nos han informado que podemos dar ese descuento. Así que usted es el primer cliente a quien le estoy pasando este dato. Aprovéchelo y gane el resto. Tome la decisión, cómpralo ahora. Ese tono de secreto o de chisme, donde tú susurras literalmente, donde tú te acercas al cliente, prácticamente sin invadir, eso sí, sin invadir su espacio personal, su burbuja de espacio personal, jamás invadas ese espacio, tú te acercas y le susurras o le hablas en un tono bajo de una, permítame un segundo, mire, la verdad, esto, mire, le puedo hacer rebajar hasta este precio, pero no más, únicamente considerando que su propuesta es la mejor, porque les soy honesto, hace rato o un día antes ha llegado otro cliente que ha hecho esta propuesta, pero les soy honesto, la suya es la mejor. Cuando tú entras en ese modo de secreteo, de chisme, generas este impacto, haces pensar o transmites al cliente que es especial, que tú le estás diciendo algo que no quieres que nadie más escuche, por eso le susurras. Lo estás haciendo especial, le estás dando una ventaja ante los otros clientes. Él sabe que puede conseguir esta rebaja antes que el resto. Entonces eso genera que tome la decisión ya. Ese tono de voz, nuevamente, te acercas un poco, lo llamas, susurras, puedes hacer este ademán, etc. Pero le transmites que es algo que no quieres que nadie se entere, solamente él porque es especial. Ese bono te lo dejo ahí, que también me sirve muchísimo para hacer mis cierres. Y me despido. Conmigo será la siguiente con nuevos tips. Espero que te haya servido. Te mando un abrazo y nos vemos en la oficina. Gracias por todo. Vamos por más.